Mire, sin duda uno de los puntos de unión entre el psicoanálisis y el arte es la fascinación por la locura, y clarito nos consta, que en la tradición literaria la figura del loco se encuentra estrechamente relacionada con una verdad censurada, con palabras o actos o comportamientos, bueno, que una persona que se considera a sí misma como cuerda, pues no se animaría a realizar o a expresar. Bueno, ahora mire, también la locura está unida a las escritoras, a los personajes femeninos creados sobre todo por autores varones, que en muchas obras nos configuran locas, o el caso de muchas escritoras que han sido equívocamente adjetivadas como locas. Y claro que esto sucede pues cuando las mujeres de ficción o las que no somos de ficción, las mujeres de no ficción, nos atrevemos pues a desafiar el modelo dominante. O sea que, mire, si desafiamos, entonces nos catalogan locas o histéricas. Y bueno, eso es muy gracioso porque ese término, el término histeria, pues ya ni existe, pero sigue estando como en boca de muchos varones, ¿no? Y bueno, aquí el asunto es que es un hecho que la locura fascina, y lo que realmente fascina de la figura del loco es lo que dice y es lo que hace. Sus palabras, sus actos absurdos, su mente fantasiosa, extraña, y sobre todo su resistencia para darnos acceso a su mente. Es que son personajes delirantes, son personajes hasta cierto punto inaccesibles. Bueno, y entonces la locura fascina, y al mismo tiempo es inquietante a la vez, porque es algo que está fuera de la norma, está fuera de la ley de la racionalidad. Ya lo sabemos, mediante neurosis, perversiones, psicosis, obsesiones. La locura es misteriosa y perturbadora, es simbólica y es metafórica, y sabemos que el interés por la locura se encontró con una escritora que configuró a un personajazo, y años después su novela se encontraría con el psicoanálisis, porque sabemos que en 1818 se publica Frankenstein, o el moderno Prometeo, bajo el enigma, ¿no? En el sentido del anonimato, y que el psicoanálisis es un término acuñado por Freud en 1896. Es decir, que casi un siglo media entre una Mary Shelley, muy joven por cierto, que enfrentaba sus propios demonios y a la vez daba vida a una historia que se convertiría en una de las obras de la literatura universal, y que fue concebida en el verano de 1816 durante su estancia en Villa Diodati, una mansión localizada en Suiza, mientras se encontraba rodeada de figuras literarias muy prominentes en la época, como Lord Byron y Percy Bysshe Shelley, su futuro esposo. Y ahí Mary pues concibió la idea de su obra, la cual pues daría origen a una ficción literaria en un ambiente cargado de creatividad y motivada por una escena tenebrosa. Así que Mary Shelley, quien en ese entonces tenía aproximadamente 18 años, comienza a plasmar en papel una inquietante narración. Y todas las biografías que leemos, en todas esas biografías miramos en la profundidad de la obra a una mente angustiada por el desamor, la traición, su deseo de ser alguien, su deseo de ser una escritora brillante, de ser realmente reconocida como lo fueron sus padres. Y mire, así como Víctor Frankenstein, el protagonista de la obra, propone superar los límites de la ciencia para crear vida a partir de materia inerte, por su parte, Mary Shelley pues se deja llevar por su imaginación y sus emociones para dar vida a su obra literaria. Y ambos actos de creación, uno literario y otro científico, claro, obviamente es una doble visión de lo literario, porque tenemos a una escritora que va a crear una novela, ¿no? Y dentro un personaje literario que es un científico, y se entretejen en la trama. Y entonces aquí no podemos pensar más que en una especie como de parto simbólico, porque Víctor engendra una criatura deforme,
pues que refleja su delirio, su ambición desmedida, mientras que Mary Shelley da a luz a una peculiar, ¿no? Una obra literaria muy peculiar que va a explorar temas sobre la locura, la vida, la muerte, obviamente la creación, a través pues de la lente del horror y de la introspección. Pero hay una importante diferencia, ¿no?, que se esconde detrás de esos dos momentos de alumbramiento metafórico, dijéramos literal y metafórico, porque Mary Shelley no demuestra, no tiene ningún conflicto con otorgarle un nombre a su texto, titular su novela. En cambio, su personaje, Víctor Frankenstein, no nombra a su criatura, a la cual dio vida, él mismo le dio vida, y no le otorga entonces, al no darle un nombre, no le otorga ningún vínculo, no le ofrece una genealogía, de ahí la soledad, el desarraigo, la marginalidad, y además, esto es terrible, porque adjetiva a su propia creación como monstruosa, grotesca, aterradora, y usted sabe que lo que hay detrás de la figura de un monstruo es la angustia de que se vaya a parecer demasiado al humano, y sin duda lo que reside en la novela es un juego de espejos en el que se confunden creador y creación, verdugo y víctima, reflejando ambos su lado monstruoso. Y aquí hay que aclarar de inicio, como dice Aristóteles en su Poética, que Frankenstein se estructura como un relato enmarcado, una técnica que consiste en relatos dentro de relatos, un texto que comienza y termina con narraciones mediante cartas, las cuales, ¿qué cree? Que no reciben respuesta alguna, y sin respuesta, esas cartas, estamos hablando del género epistolar, se aproxima demasiado al diario. Y tanto el género epistolar como el diario de alguna forma van a confluir en lo que es la indagación, la memoria y por otro lado la develación de una vida. Y en segundo lugar tenemos que remarcar de inicio que la novela está contextualizada en los últimos años del siglo XVIII dentro de la novela. Y esto le va a dar algo especial a la novela, le va muy bien a la novela que esté contextualizada en los últimos años del siglo XVIII, porque es el periodo de transición entre la Ilustración y el Romanticismo. Esto le queda perfecto para explorar ese choque entre la razón científica y la emoción desbordada. Y en tercer lugar, hay que aclarar que es peculiar que estos relatos estén situados a bordo de un barco, y esto es interesantísimo porque usted sabe que en la historia de la locura a los locos los embarcaban sin timón hacia el mar abierto. Mire, la barca de los locos o nave de los locos es una alegoría, lo sabemos, medieval, incluso también se vincula al Renacimiento, que representa a la humanidad desorientada navegando sin rumbo. Desorientada es en la estulticia, en la locura. Y sobre esto le recomiendo mirar la pintura de El Bosco, donde un barco navega como en tierra firme con una tripulación de pecadores, o sea, de locos. Y en la filosofía le recomiendo leer el fragmento en La República de Platón, donde hay una alegoría similar, donde Platón compara al Estado con un barco a la deriva, y obviamente en la literatura les recomiendo el tremendo y grandioso y maravilloso ensayo Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Es que esto es todo un tema, porque la alegoría de la nave o la barca de los locos es muy simbólica en el arte y en la literatura, o sea que el loco es un prisionero del mar abierto, y tan paradójico como las coordenadas de ruta de la creación del propio Víctor Frankenstein, dice en la novela. Resolví darle una estatura de gigante al ser que iba a crear. Pensé en darle cerca de 2,5 metros de altura. Mire, es que esto es hiperbólico, es muy romántico, ¿no? Precisamente por su exageración. Es una imagen grandiosa, majestuosa, poderosa.
y que Víctor la va armando con las mejores partes de su propio ideal, los mejores brazos, manos, dedos, piernas fuertes, musculosas, órganos tejidos y elegidos a la perfección, y además con una inteligencia muy particular, pero algo ocurrió con su imagen ideal que él no quiso nombrar, pero sí simbolizar como monstruo. Y la palabra monstruo siempre remite al terror, al miedo, a un ser que causa espanto por denotar precisamente lo incomprensible, lo diferente, lo sobrenatural, lo que es contra natura. También este concepto de monstruos está asociado al prodigio, es decir, a una señal de los dioses o de los demonios. Además, el monstruo está relacionado también, lo dijimos, con la violación o transgresión de las leyes. El loco es quien está fuera del pacto social y quien se encuentra fuera de ese pacto. El loco está fuera del pacto de lo social. Es también quien transgrede la ley, y esto parece remitir a la noción de locura, ¿no? Al encuentro con la locura. Además, la falta de razón de Víctor, ¿no? Esta pérdida de razón, porque es todo un proceso, como va perdiendo la razón, lo condujo a una obsesión por el conocimiento, estudiar para llegar más allá de las posibilidades, lo llevó a descuidarse, a no dormir, a ensimismarse, no meterse dentro de él mismo en extremo. Fíjese, dice en la novela: luego de días y noches de grandes fatigas, logré descubrir la causa de la generación de la vida y yo mismo conseguí la capacidad de darle vida a la materia inerte. Muy bien, hasta ahí todo bien, pero por otro lado dice: cuando comprobé que tenía un poder tan sorprendente, vacilé mucho tiempo acerca de cómo debía utilizarlo. Entonces, aquí podemos situar dos posibilidades simbólicas y metafóricas. Hay una falta de raciocinio, es decir, el científico que se aproxima a la autoimagen de ser como una mujer gestante, es decir, Víctor con el poder de gestar, de dar a luz, o un Víctor que se aproxima a una autoimagen de Dios creador como si él fuera un ser todopoderoso. Porque dice en la obra: una nueva especie me iría a bendecir como a su creador, y muchas criaturas felices y excelentes me deberían su ser. Ningún padre podría arrogarse a recibir la gratitud de su hijo como la que yo merecería por mis creaciones. Qué locura, ¿verdad? Además, esto no era suficiente. También Víctor pensaba que podía devolverle la vida a sus seres queridos, ya muertos. Y más adelante, casi al final del relato, dice: en un momento de entusiasmo y locura, forjé una criatura racional y traté de asegurar su bienestar haciendo lo que estaba en mis manos. Ese era mi deber, pero tenía otro deber superior a este. Mi deber a los seres humanos, a la especie, era mayor porque tenía una dosis de felicidad o de sufrimiento. O sea que Víctor busca crear criaturas majestuosas, dotadas de muchas virtudes que en algún punto pues podrían ser benéficas para la raza humana, pero esos ideales son absolutamente contrarios, lo sabemos, a los actos que la criatura monstruosa o el monstruo parece haber cometido. O sea que algo pasó, algo ocurrió. Imagínense, él, Víctor, que se ve como si fuera un Mesías en el sentido no de la creación, sino de lo que va a entregar a la humanidad, pues lo que hace es algo desviado, porque crea un monstruo, ¿no? Una criatura totalmente contraria a sus ideales, y después la rechaza, la desconoce, la expulsa de su vida, y esto es lo mismo que la sociedad hace con los locos. Y mire, hay que recordar que toda creación está prefigurada en la mente, obvio, de su creador. Por eso cuando Víctor se encuentra con un magistrado, deja en evidencia su propia locura. Dice en la novela: trató de calmarme como hace una niñera con su niño y comenzó a pensar que mi relato era un delirio. Entonces vemos que
Vemos a Víctor, ¿no? Vemos que Víctor naufraga o empieza a naufragar en su propia locura, al igual que su monstruo. Y conforme leemos, sentimos que la novela de Mary Shelley interroga a la locura, tanto como Freud y Lacan interrogaron a la literatura. Y aquí lo que interesa saber es qué conduce a la locura. Bueno, sabemos que Víctor Frankenstein se cree, ¿no? Un creador. Se cree o una mujer o un dios que puede dar vida a una criatura y además le da vida a una criatura sin nombre, no le pone nombre, da vida a un monstruo con todo el peso que esta palabra tiene, y hay una fuerte presencia en el texto de lo que significa lo monstruoso, lo deforme, que además ha sido, paradójicamente, fíjese, diseñado con los mejores elementos, las mejores técnicas en su armado, pero condenado al naufragio eterno. Y en este sentido, Frankenstein sería el relato de un loco encontrándose con su propia locura. Y en ese reencuentro, o en ese encuentro, hay en el centro otro, el de la literatura y la locura. Y es interesantísimo que la literatura para Jorge Luis Borges, y tiene mucho que ver esto con Frankenstein, fíjese, para Borges la literatura es la expresión de un sueño, o sea, de un ideal, de una quimera, de una esperanza, de una utopía o de una distopía, una forma de explorar los límites de la percepción y la comprensión, pero al mismo tiempo la literatura pretende desafiar las nociones preconcebidas y la naturaleza misma de la realidad. Bueno, además la literatura para Borges es un universo infinito de posibilidades y de significados. Ahora, por otro lado, Julio Cortázar plantea que la literatura no nació para dar respuestas, sino que su tarea apunta a hacer preguntas, a inquietarnos, para así abrir la inteligencia y la sensibilidad a la posibilidad de nuevas perspectivas de la realidad. Y mire, estas dos visiones de estos tremendos escritores, Borges, Cortázar, son relevantes para comprender la visión de Mary Shelley, porque ella tuvo una escritora con una visión absolutamente revolucionaria y tan joven, tan joven. Y en primer lugar vemos que es una mujer que se siente a escribir. Eso ya es un acto de libertad, para muchos de locura, en su tiempo y quizá en estos también. Un acto de creatividad, un acto de percepción, de que la literatura es una poderosa herramienta para explorar, para cuestionar los aspectos más profundos del conocimiento, incluyendo los miedos, aspiraciones, la complejidad de la ética de la vida. Y mire, ahora, por otro lado, la influencia de la literatura en la teoría y la práctica psicoanalítica de Sigmund Freud, pues es innegable, porque sabemos que desde sus primeros escritos hasta sus teorías ya maduras, vemos que la literatura a Freud le sirvió como una fuente de comprensión, es decir, que las obras literarias no solo enriquecieron la teoría freudiana, la teoría psicoanalítica, sino que también influyeron para pensar en la práctica del psicoanálisis. Mire, por ejemplo, en Edipo Rey de Sófocles, Freud encontró preguntas sobre los fundamentos de la clínica. En Hamlet de William Shakespeare, Freud identificó la concepción de inhibición de la culpa. Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, esta novela le develó a Freud lo que significa o lo que es el deseo parricida. Y mire, sin duda Freud escuchaba a sus pacientes en la lectura de los clásicos, quizá veía en los personajes los síntomas, los conflictos, los sufrimientos psíquicos, y esto quiere decir que el psicoanálisis tiene una enorme deuda con la literatura. También Lacan se sirvió de la literatura y en plato grande, porque Lacan miró en las obras literarias al sujeto que habla y escucha, miró al sujeto frente al deseo y su relación con el lenguaje. Por ejemplo, gracias a James Joyce, a Ulises, y también al Retrato del artista adolescente, Jacques Lacan, pues pudo construir su concepto de síntoma entre muchos otros, Y esto nada más es un ejemplo.
Así que pues es justo decir que el psicoanálisis usa la literatura para dilucidar el inconsciente, entre otras cosas. Y bueno, mire, no podemos negar que el magnífico trabajo realizado por Freud, tanto como pensador o como escritor, tiene un sustento de pervivencia y de persistencia como para que en la actualidad pues esté en debate. Aunque bueno, tampoco podemos negar que en esta actualidad hay quienes niegan la valía de las aportaciones de Freud, pero es innegable, ya entrando, ¿no?, en la novela, lo que vemos es que ahí está la locura, ahí está todo lo freudiano sin que todavía estuviera lo freudiano. Esto es impresionante porque obviamente falta casi un siglo para que aparezca el psicoanálisis cuando Mary Shelley publicó Frankenstein, pero vemos que no podemos desarraigarnos, ¿no?, de esa relación con la locura. Es innegable el proceso, la evolución de Víctor Frankenstein, que se va desplazando de la cordura a la locura. Esto lo vemos en la novela, porque al inicio de la novela, Frankenstein es un hombre culto, dedicado a la familia, a su prima Elizabeth, y también lo mirábamos como un hombre sufriente, porque a Víctor le pesa muchísimo la orfandad de la madre, y este duelo por la muerte de la madre es importantísimo en la novela para comprender su caída en la locura. Entonces, si miramos bien en Víctor Frankenstein, hay una especie de evolución, de transformación, de proceso que inicia cuando decide estudiar en la universidad y resolver sus inquietudes sobre el origen de la vida y de la muerte misma. Ahora mire, desde su infancia tenía ya intereses científicos, dice en la novela. El mundo para mí era un secreto que quería descubrir. Entre mis primeras sensaciones recuerdo la curiosidad, las ansiosas investigaciones para conocer las leyes ocultas de la naturaleza, la alegría que me embargaba cuando conseguía descubrirlas. O sea que aquí vemos cómo Víctor Frankenstein, desde chiquito, desde pequeño, pues tenía ese impulso por conocer el mundo que lo rodeaba. No solo quería entender los descubrimientos de otros científicos, sino que él deseaba crear un nuevo conocimiento sobre los secretos de la naturaleza, sobre todo el secreto más complejo. ¿Cómo surge a la vida el ser humano? Dice en la novela, uno de los fenómenos que me había llamado especialmente la atención era la estructura humana e igualmente de cualquier animal dotado de vida. Muchas veces me preguntaba de dónde provenía el principio de la vida, pregunta atrevida, sin duda, y que tantas veces ha sido considerada un misterio. Mas hay muchas cosas cuyo secreto podríamos dominar sin la cobardía o el descuido no restringieran nuestras investigaciones. Entonces vemos que Víctor, después de dedicarse varios años al estudio de la física, la química, la anatomía, decide crear un ser humano en su laboratorio, y lo que buscaba tenía muchísimo de narcisismo. Por un lado, demostrar que la vida podía no depender de las leyes naturales, y por otro, ser él reconocido como un gran científico. Entonces lo que vemos es que el deseo es lo que impulsa la transformación de Víctor y lo lleva de la cordura a la locura. Dice en la novela, lo peligroso que es la posesión de conocimientos, y cuanto más feliz es el hombre que cree que su población natal es todo lo que hay en el mundo, que aquel que aspira a subir más alto de lo que su naturaleza le permite. Mire, es como si su felicidad, aquella que se derivaba no exclusivamente de su familia o de los paisajes, porque acuérdense que aquí hay mucho romanticismo, ¿no?, que la naturaleza pues le ofrecía en su natal Ginebra, se va como esfumando con cada nuevo avance en sus investigaciones científicas, y esta identidad va en un proceso a ser suplantada por el deseo de crear a una criatura, pero el precio que paga por su creación es altísimo. La destrucción de todos sus seres queridos, la destrucción de su propia mente y de su propia vida. Y mire, esto tiene
muchísima relación con el mito griego de Prometeo, lo sabemos por el mismo título de la novela, y sabemos que el fuego es poderoso, que, por decirlo de algún modo, podemos considerar que el fuego puede ser domado, pero en sus llamas vemos el reflejo del peligro, ilumina la oscuridad, pero el fuego todo lo puede transformar en ceniza. Y en la mitología griega, el fuego, lo sabemos, pertenecía a los dioses antes de que Prometeo, hijo del titán Jápeto, lo robara para entregarlo a la humanidad. Una humanidad que proviene del primer hombre que Prometeo creó con arcilla, con lodo, y que Atenea, la diosa de la sabiduría, le dio vida, le insufló la vida, la inteligencia al cuerpo inerte creado por Prometeo. Bueno, el asunto es, ¿para qué creó Prometeo al primer hombre del cual procede la humanidad? Para vengarse de Zeus por haber derrotado a los titanes y encerrarlos en el Tártaro. Es que sin duda el titán Prometeo desafió a Zeus, el más poderoso de los dioses olímpicos. Y Prometeo, al mirar su creación, pues lo que vio fue su fragilidad, porque la naturaleza podía quebrar a esa criatura, podía matarla, podía desaparecerla, así que Prometeo roba el fuego a los dioses para que los hombres se protegieran con el fuego, pero de inmediato Zeus tramó su venganza, creó a la mujer, a la primera mujer, creó a Pandora para que se desataran todos los males sobre la tierra, enfermedades, sufrimiento, dolor, guerra, pobreza, vejez, muerte, hambre, envidia, avaricia, vicio, locura, tristeza, crimen, violencia. O sea que Pandora es la representación de las debilidades de la condición humana. Todo esto es Víctor, toda esta situación, ¿sí? Metafóricamente. Él es la condición humana. Entonces, junto con su criatura. Entonces, decir que Víctor Frankenstein personifica a Prometeo, eso lo podemos decir, que quiso dar vida a una criatura perfecta, obvio, una criatura no divina, sino una criatura creada por medio de la ciencia, un ideal que proviene de la mente de los románticos, esos románticos que amaban lo absoluto, que buscaron desesperadamente la perfección, y esto también explica por una parte la necesidad de acción de los románticos, su vitalismo, y por otra también la insatisfacción, las frustraciones del alma romántica, la desdicha del alma romántica, y estas dos caras, esta ambivalencia, clarito la vemos en Víctor Frankenstein, que desea crear un ser fuerte y extraordinario, un ser perfecto, pero que lo que creó fue un hombre, es decir, una criatura deforme y monstruosa. Y vaya usted a saber si podemos decirle hombre. Entonces, Víctor se hunde en la frustración, en la angustia, al mismo tiempo que el monstruo se convierte en su espejo, afectadísimo por la tristeza, por la angustia también, la soledad, la melancolía. Y lo que queremos decir con todo esto es que hay en Frankenstein, o el moderno Prometeo, una obra creada por Mary Shelley, un personaje, Víctor Frankenstein, que creó a su vez a un personaje, el monstruo, una creación dentro de otra creación, un relato dentro de otro relato. Y bueno, y después de publicar Frankenstein o el moderno Prometeo en 1818 de manera anónima, Mary Shelley y su esposo Percy se mudan a Italia y ahí sufren la trágica pérdida de dos de sus hijos, y poquito después, 2 años después, es decir, de publicada la obra, 4 años después, ¿no? 1822 me parece, Percy muere ahogado, se ahoga. Pero mire, Mary Shelley, valientísima siempre, salió adelante con su único hijo sobreviviente, y en 1823, un año después de la muerte de Percy, su esposo, lo que hace Mary Shelley es que logra que la novela se publique ya con su nombre. Y en 1831, Mary Shelley va a revisar, va a pulir la novela, le va a dar ciertos giros que siguen anclados al romanticismo, pero que ya están encaminados hacia el realismo. Vemos cómo Mary Shelley pues conjuró sus demonios,
lo sublimó por medio de la creación literaria. Y por otro lado, después de que Víctor Frankenstein creara a su criatura monstruosa, todo cae en el caos, en la locura, en el dolor, en el mal, en el sufrimiento. Y ese tipo de degradación es la fuente de indagación del psicoanálisis freudiano y sabemos que también de la literatura, porque mire, Freud, así como Víctor Frankenstein, también fue un científico, un hombre de su época, un romántico en su estilo, obviamente menos idealista, enfocado en su interés por lo profundo y misterioso del alma humana, pues que se valió en muchos sentidos de la literatura para comprender los mecanismos del inconsciente y la poderosísima fuerza de los deseos, y así como Mary Shelley se sintió atraída por la locura, así el psicoanálisis se siente fascinado por la literatura. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.